Ya. Entonces, sí sabe irse la señal, ya saben ustedes, ¿no? Se conectan el mismo. Eso va a estar el mismo link y de todo clave para todas las clases. Ya no necesitamos ni cambiar ni nada de eso. Ya, entonces estábamos hablando de esto, ¿no? Todos los problemas que se tienen de manera en el aspecto económico. ¿Qué se tiene que hacer? Y que engloba estas dos partes que les digo de la economía, la macro y la microeconomía. Entonces tenemos aquí, ¿qué conforman? ¿Cuáles son los entes o agentes económicos? ¿Qué se llama de la economía? ¿Sí? Entonces los agentes económicos son aquellos que deciden qué bienes y servicios se van a consumir o a producir y que se va a distribuir a la sociedad. Entonces la economía trata de dar respuesta a estas cuestiones que se plantean en este problema económico de escasez de recursos. ¿Sí? Si nosotros hacemos un análisis de todos los recursos, incluido el recurso monetario, ¿sí? Incluido un sinnúmero de recursos materiales que necesitamos dentro de esto. Entonces, de eso tenemos que elegir. Entonces, ¿cuáles son estos agentes económicos? Que viene dado dentro de la economía, qué producir y en qué cantidad. Lo que decimos aquí, la obligación a elegir. ¿Cómo producir y para quién producir? Entonces, esto es lo que se establece ya dentro de lo que es el manejo de la economía. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? Los que intervienen como agentes económicos dentro de ellos. Entonces, los agentes económicos son las personas o grupos de personas que están encaminados aquí, a esta parte de obligación de elegir, a obtener productos, bienes y servicios para cubrir las necesidades de la sociedad a la que pertenece. Entonces, por esto va a tener un impacto a la economía. Ya. Entonces, uno de los aspectos, por ejemplo, de un crecimiento económico, ¿dónde se puede ver el crecimiento económico? ¿Sí? De un país, de una región, de una población. Entonces, lo que nosotros hemos oído y que tanto se habla en el entorno, como es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico que ese hemos de ver nosotros más adelante. Y que es un referente importante del crecimiento económico. Entonces, ¿qué se debe realizar? ¿O qué debe hacerse para aumentar este Producto Interno Bruto? ¿Qué se requiere? Esa es la pregunta. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para incrementar la producción? Entonces, a ver, contesten la pregunta. Sería, ingeniero, que haya más trabajo. Que haya ¿No? más trabajo. No.
¿No sería que alguien invierta más en el país y eso genere más Ya. trabajo y ahí se incrementaría la producción? La palabra que les decía, una de las palabras claves es lo que usted acaba de decir, la inversión. La inversión. Ahora, ¿qué tienen que hacer para traer inversión? Tiene que el Estado ahorita, por ejemplo, dar una seguridad, por ejemplo, para que los inversionistas quieran invertir aquí en este país, ahora que viene un nuevo gobierno, que las cosas estén de mejor manera para que venga una persona, una empresa que quiera invertir aquí, que haya una seguridad en todo ámbito para que venga a invertir, Ese es el una seguridad asunto. económica. Mira, esta pregunta está dada desde hace tiempo atrás, ahí sí, desde cuando yo tenía uso de razón. Parte fundamental del desarrollo económico es la inversión. Es que la inversión automáticamente genera empleo, genera fuentes de trabajo en los distintos sectores, en las distintas actividades que se realizan, actividades de producción, actividades turísticas, actividades de salud, entonces, donde hay inversión, ¿sí? Se va a generar trabajo, así sean las inversiones individuales de cada persona con sus propios negocios. Entonces, con el propio negocio, ¿qué hace inversión? Entonces dice, voy a ampliar, porque ya, ¿sí? Mi producto que yo elaboro está teniendo más acogida de mercado. Entonces tengo que ampliarme con mi empresa, a producir más, elaborar más. Entonces tengo que invertir. Y por ende, para el desarrollo de las actividades va a tener que requerir de personas que trabajen en la empresa. ¿Sí? Entonces, estos agentes económicos, entonces, que son aquellas personas o grupos de personas que realizan los procesos encaminados a obtener productos, bienes y servicios para cubrir las necesidades de la sociedad. ¿Quiénes son? Y que aquí está establecido la obligación de elegir. ¿Quiénes son estos entes o grupos o agentes económicos? La familia, las familias. Nosotros somos los consumidores de bienes y servicios. Eso se llama economía doméstica, las familias. Entonces, ¿quiénes forman el ente económico de un país? Estos agentes económicos. Entonces tenemos las familias, luego tenemos las empresas como unidades de producción, que son las que van, como dice la palabra, a producir, ¿sí? A fabricar, a producir estos bienes y servicios. El sector público, el Estado como parte del manejo de las diferentes políticas y el que regula la economía de un país. ¿Sí? Y la otra parte que tiene que ver como agente económico es el sector externo o resto del mundo. En otras palabras, el comercio internacional, el comercio exterior. ¿Sí? Entonces, esto conforma. Aquí viene el círculo que se llama el círculo económico. Entonces, en el un lado están, ¿qué? Las familias. En la mitad, como parte de regulador de la economía, que maneja las políticas respectivas, está el gobierno. Al otro lado, en la otra parte está, ¿quién? Las empresas. ¿Sí? Y en la parte inferior que tenemos para complementar el círculo está el sector externo, es decir, el comercio internacional, el comercio exterior. Entonces, ¿por qué es necesario la parte de intervención del gobierno? Para que no existan inconvenientes, ¿sí? Entre los otros entes de la economía, sobre todo familias de empresas.
Pues las familias llamadas economías domésticas, unidades económicas de consumo. Las familias consumimos. ¿Sí? Entonces, se tiene como principal actividad la toma de decisiones de consumo. Parte del componente del Producto Interno Bruto es el consumo de las familias. ¿Y qué está dado en elegir los bienes y servicios para satisfacer las necesidades? Entonces, en otras palabras, si hablamos nosotros ya en términos técnicos y dentro de lo que es los componentes de la economía, el microeconomía, este consumo de las familias se denomina demanda. Entonces, las familias demandan bienes y servicios, nosotros demandamos bienes y servicios. Y tomamos las decisiones. ¿Sí? Asimismo, tomamos nosotros decisiones como familia a quién ofrecemos nuestros servicios, a quién ofrecemos nuestro trabajo. Porque tenemos nosotros esa facultad de elegir. ¿Sí? Por eso está aquí establecido dentro de eso. Que estamos nosotros y tenemos libertad de elegir. Entonces nosotros, ¿en qué actividad podemos trabajar? Entonces, si dice una empresa, ¿en qué empresa? Si esa empresa, sí, elegimos nosotros. Una empresa, elegimos un negocio propio, elegimos otra entidad. Nosotros somos lo que elegimos. Entonces, cuando hay escasez de trabajo, entonces ahí nos dice, no nos queda otra alternativa que tomar esa. Entonces, ahí no podemos, se nos restringe la parte de elección dentro de eso. Entonces, aquí está como primer agente económico las familias. Entonces, las familias perciben rentas, perciben ingresos y les gastan en sus necesidades. Entonces, estas rentas que reciben de su patrimonio, de su trabajo. ¿Sí? Las familias también son parte fundamental de lo que se conoce como dentro de los factores de producción. ¿Sí? Porque nosotros, en función de nuestras necesidades, establecemos qué se debe o qué se puede producir. Y eso lo harán las respectivas empresas. El otro agente económico, las empresas, denominadas unidades económicas de producción. Entonces también en función de que la decisión que ellos establecen de cómo producir los bienes y servicios que demandan los otros agentes económicos. Es el círculo que se cierra de la economía. Entonces las familias demandan, las empresas son las que deciden producir estos bienes y servicios. ¿Qué demandan qué? El otro agente económico, que es las familias. Y también demandan bienes y servicios, también es el gobierno. Así como también el gobierno también oferta sobre todo, sí, produce sobre todo servicios. Y también ofrece, da a la sociedad, proporciona servicios. Entonces aquí las empresas deben elegir los procesos de producción, bueno, menos costosos, ya tiene que ver con la gestión de cada uno. Las técnicas más adecuadas, los equipos, la maquinaria con mayor tecnología, sí, la cantidad de recursos que se va a utilizar, esto ya es la parte productiva. Y las empresas son los que generan la oferta. Además de que las empresas también, sí, requieren y ofertan puestos de trabajo. Como también principalmente
Entonces, ofertan sus productos, sus servicios. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Así se va encaminando y se va aclarando lo que es esta parte de la economía. Las empresas son las que en el proceso de producción toman decisiones sobre la inversión en equipos, maquinarias, ¿sí? Y también son las encargadas de demandar mano de obra. Pues una empresa va a producir más, va a necesitar, ¿sí? Igual de equipos y va a necesitar también de más mano de obra. Pues dentro de esto, también ellos, como le estaba establecido, son también aquellos, ¿sí?, que generan también puestos de trabajo. Entonces, esta principal función de las empresas, producir bienes y servicios para ser vendidas en el mercado. Entonces, aquí también necesitan disponer de los factores de producción, propiedad y de las familias. ¿A quienes venden? Generalmente a las familias estos bienes y servicios. Contratan trabajo, sí, compran o alquilan factores de producción y venden bienes y servicios. Entonces, ¿cómo se da, no es cierto? ¿Cómo se da eso? Las empresas requieren de las familias para que trabajen en esas empresas. A cambio de ello, ¿qué hacen las empresas? Le pagan una remuneración, un sueldo, un salario. A su vez, las empresas demandan bienes y servicios que elaboran estas empresas. Entre más demanden, las empresas van a producir más. Entonces se va complementando el círculo de la economía. El otro agente es el Estado, que está formado por las distintas administraciones públicas encabezadas por el gobierno central. ¿Sí? Y que dentro de su actividad principal o su objetivo principal es el bienestar económico y social de la población, de la sociedad. Entonces, por eso es que interviene el Estado, ¿sí? Y es el encargado de establecer, de manejar, de aplicar estas políticas en cada una de estas actividades. Entonces, así dentro de ellas, ¿no? Y también, como les decía, el Estado también produce sobre todo servicios que da la sociedad. Servicios de salud, servicios de educación, que son una parte esta gratuita que el Estado también proporciona para la sociedad. Entonces aquí está establecido. Entonces dice el Estado, ¿cierto? Formado por las distintas administraciones que como ya acabamos nosotros de leer. Como principal objetivo, el bienestar, el máximo bienestar de la sociedad. ¿Cuándo estamos nosotros? Las personas, la sociedad, el bienestar de la sociedad. En el aspecto económico y social. Entonces, que la sociedad, que las personas tengan un trabajo bien remunerado. ¿Sí? Y que esa remuneración que tienen alcance a cubrir con suficiencia todas sus necesidades. Y también obtenga excedentes, ¿no? Tenga sus excedentes. Entonces, a veces aquí, como les decía, el gobierno actúa como productor a través de empresas públicas.
facilita bienes y servicios denominados públicos, ¿sí?, a la sociedad. Y a través también se convierte en consumidor al adquirir también bienes y servicios que fabrican, que producen las empresas. Por lo tanto, aquí, dentro de estos, el gobierno establece las leyes que regulan las relaciones económicas y se preocupa por el cumplimiento de las mismas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy estamos reclamando, ¿qué? Están reclamando en relación a los precios de los combustibles. Sí, los sectores que están ubicados en esta parte del transporte, que siempre son los mismos y que siempre reclaman. ¿Sí? Entonces, establecen que dicen un congelamiento de estos precios de los combustibles que están con una banda establecida de un incremento mensual de estos combustibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Estado? ¿Por qué ya no puede dar, entre comillas, esto que se llama subsidio? ¿Sí? Porque el Estado ya no tiene dinero. Entonces, ¿cómo va a seguir subsidiando? Estamos hablando económicamente, ¿sí? Subsidiando financieramente, subsidiando con dinero esta actividad de lo que tiene que ver con el combustible. No tiene, ya no tiene. Entonces, cuando tenía, entonces cogía y dice, vamos nosotros a dar este beneficio, vamos a subsidiar los combustibles. Entonces, vamos a congelar para que no suban de precio. ¿Por qué? Porque tenía otros ingresos y podía cubrir ese subsidio establecido. Como ya el otro gobierno ya no tiene cómo, entonces estableció esto de que los precios de los combustibles sean regulados, entre comillas, en el mercado. ¿Sí? Pues aquí, nuevamente hay que insistir, ¿no? El Estado, sector público, la administración pública tiene encomendada la función de regular la actividad económica. Igual repetimos con el fin de lograr el máximo bienestar económico de la sociedad, de la sociedad. Y el resto del mundo. Entonces, con los países, el resto del mundo, con los países con los que se tiene o se mantiene relaciones económicas, relaciones comerciales, las exportaciones, ventas, la venta de bienes y servicios. ¿Sí? Por un lado, la venta de bienes y servicios de las exportaciones y por el otro lado, la compra de estos bienes y servicios a esos países extranjeros. Aquí, consumo, producción. Las familias, las empresas del Estado y el resto del mundo. Fundamental dentro de la actividad económica. Estos son los agentes, los entes económicos. Entonces, repetimos, los agentes económicos, ¿cuáles son? Familias, empresas, el Estado, el sector público y el resto del mundo. Y aquí tenemos que decir esta otra parte que ya pasando de estos agentes económicos, ¿sí?, ya pasando de las necesidades de la sociedad, ¿sí?, la clasificación de la economía.
Esta es la que nos interesa a nosotros. Porque la otra tiene que ver con estructuras económicas, sí, teóricas que han establecido los autores. Pero la clasificación de la economía según su naturaleza. Microeconomía, macroeconomía. Entonces, la microeconomía, sí, aquellos agentes económicos individuales que están relacionados y su relación establecida en el mercado. La interacción en los mercados. Entonces, aquí tenemos estos dos componentes del mercado en cuestión de economía, que son, entre otras cosas, que son y que están establecidos a través de la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, la microeconomía estudia estas unidades de consumo y de producción. Determinación de los precios en los mercados, ¿sí? Los costos de estos factores productivos y la oferta y la demanda de un bien o de un producto en el mercado. Entonces tenemos el estudio de la oferta, el estudio de la demanda. Y acá tenemos el otro componente que es la macroeconomía. Entonces, ¿dónde se estudia la organización económica a nivel agregado o nacional? Como un todo. Que, como les decía, está dado también el otro ente económico que es la intervención del Estado a través del manejo de las políticas económicas. ¿En dónde se realizan? En donde se analizan y permite conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de una región, de un país. Entonces estudia la economía en conjunto, la economía total. Y aquí, dentro de ellos se establece esto que se llama estas variables macroeconómicas, ¿sí? Y que están determinados por indicadores macroeconómicos. Como por ejemplo el Producto Interno Bruto. Como les decía, es el referente del crecimiento económico de un país, el Producto Interno Bruto. No solo de nuestro medio, ¿no? De todos los países. La demanda agregada, la oferta agregada, el equilibrio macroeconómico. Entonces, entre la oferta y la demanda, tanto en micro como en macroeconomía se establece el equilibrio de la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, este equilibrio económico, dentro también de la parte de la macroeconomía, lo referente, como les decía, al estudio del desempleo, la inflación, la productividad, el crecimiento económico, las fluctuaciones cíclicas en la economía. La inflación, ¿cierto? Entonces, dentro de esto también nosotros nos hemos, o ¿cómo es? Nos hemos beneficiado, mejor dicho, ¿sí? Con aquí este fenómeno que es impredecible, como es la inflación. ¿Sí? Y que generalmente comprenden una afectación. No se olvidarán, si se va la señal, se vuelven a conectar, ¿no? En unos 2, 3 minutos se conecta. ¿Sí? Como les decía, que la inflación, ¿sí? Este fenómeno de la inflación
que está en un afectamiento en lo que respecta a los precios de los bienes y servicios. Porque la inflación es el incremento, entre comillas, sostenido de los bienes y productos, bienes y servicios que demanda una sociedad, que demanda una población. Entonces aquí es una de las políticas, uno de los sentidos. Entonces, ¿cómo afecta tanto a la sociedad, cómo afecta tanto a la productividad, cómo afecta tanto al crecimiento económico? Si en un país tenemos nosotros niveles altos de inflación, es decir, que los precios de los principales productos y servicios van aumentando, van incrementándose rápidamente dentro de eso. Entonces, aquí esto sí es complicado. Entonces, ¿qué pasa con la inflación? Por ejemplo, para la moneda, ¿sí? Así como la devaluación, entonces, pierde el poder adquisitivo de la misma. Por la subida de los precios. Ya tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplo de esta cuestión, altísima inflación en Venezuela, ¿eh? ¿Sí? Una devaluación terrible, una inflación terrible que afecta y que se produce las devaluaciones de la moneda. Pues nosotros aquí, dentro de eso, dentro de esta política establecida, la política económica que maneja, el sistema monetario que tenemos aquí, ¿sí? Que no es nuestro. Entonces la moneda que nosotros circulamos aquí en el país no es nuestra, ¿no? Es el dólar. ¿Sí? Y es una de las cosas que hasta ahora no queremos entender. Entonces se da el caso, el por qué los dueños del dólar, es decir, los norteamericanos, ¿sí? Los estadounidenses, ¿por qué ellos tienen mejor manejo de esta moneda que nosotros? Ellos se conduelen, ellos cuidan este recurso, sí, que está expresado monetariamente en dólar, y aquí no. ¿Por qué será eso? ¿Por qué se dará esas cosas? ¿Sí? ¿Por qué se dará? Pienso, ingeniero, que aquí porque somos un país subdesarrollado y no tenemos cultura de Correcto. consumo, de Sí. ahorro. Eso, la cultura de lo que usted dice, de consumo, de ahorro y de apreciar, ¿sí? Apreciar un medio de pago como es el dólar, que es una moneda fuerte. El dólar es el patrón de las monedas en el mundo. Entonces, no sé cómo aquí se manejó, o se maneja, o se ha manejado tan mal que no ha dado los resultados eficientes. Entonces, una parte de esto, de manejar, ¿sí? Este medio de dinero que es el dólar, ¿sí? La dolarización, uno de sus beneficios es que la inflación no se dispara por el tipo de moneda. Es una moneda fuerte. Nosotros nos bautizamos en cualquier parte, generalmente casi en cualquier parte del mundo, llevando dólares. ¿Sí? Entonces, es uno de los beneficios y quizás, bueno, hablando en lo personal, ¿no? Nosotros ya deberíamos o tendríamos que olvidarnos, ¿sí? De otro tipo de moneda. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el dólar, ¿sí? Que el dólar no se despilfarre en nuestro medio. Que este recurso no sea utilizado para otras cosas que no tiene más, que no se tomen recursos, ¿sí? De los ahorristas, no se tomen recursos de las reservas de un país, porque esto va a afectar la dolarización. ¿Qué otra moneda tenemos?
Si nosotros ponemos este instante otra moneda, esa moneda se va devaluando en 5 segundos. Al instante, ¿por qué? Porque no tenemos respaldo, no tenemos altas reservas. Entonces, se produce un espiral inflacionario terrible, acompañado de la devaluación de la moneda. Nosotros en una semana, digamos que cambiamos de moneda, que la moneda que cambiamos equivalga a $1. A la semana ya está devaluada en un 5 o 10%, enseguidito, porque no tenemos respaldo, no tenemos recursos. Por eso es que dicen la sostenibilidad del dólar, por eso es que hicieron la ley esta de la defensa de la dolarización. Entonces, ¿en qué parte se establece cuando uno de estos beneficios es que no permite este sistema, ¿sí?, de la dolarización, que la inflación se dispare? En otras partes, que los precios crezcan, ¿sí?, crezcan rápidamente de los diferentes productos, de los diferentes servicios. La otra es que también como beneficio nosotros no podemos devaluar la moneda. La devaluación no siempre, generalmente, solo eso le digo, es medio subjetivo, medio estos de lo que es la economía, ¿no? Entonces, dicen yo, hay que devaluar la moneda para la estabilidad económica del país. Entonces, en definitiva, ¿qué es la devaluación? La pérdida de poder adquisitivo de la moneda y que afecta con los precios. Entonces, si devaluamos, si fuera de nosotros el dólar, digamos, estamos devaluando. Ya. Entonces, lo que antes comprábamos nosotros, por ejemplo, 8 panes, ahora por efecto de la devaluación, compramos 5 panes y luego mañana 3 panes con $1. Porque se ha devaluado la moneda. Entonces, las medidas de evaluación no son para estabilizar la economía, son para agravar la economía. Y como manejan los países, manejan su propia moneda, es para establecer el multiplicador de esa moneda. Lo que teníamos nosotros antes con el sucre. ¿Sí? Nosotros hemos pasado con el sucre, es el mismo caso, quizás un poco más agravado de Venezuela. Así estábamos nosotros con nuestra moneda. ¿Sí? Entonces, en Venezuela es incontrolable, la devaluación es incontrolable, la inflación. Es que no hay el recurso. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es el multiplicador del dinero porque se va a necesitar más monedas locales para una moneda ajena, una moneda, en este caso el dólar. Entonces, como hacen la devaluación, tienen que igual fabricar más moneda local referente a esa devaluación que se ha producido dentro de eso. Entonces, esta es la principal, ¿no? Macroeconomía, microeconomía. Fíjense, solo con la inflación. Y peor en los otros componentes, los otros indicadores macroeconómicos, ¿sí?, que son determinantes dentro de la situación económica del país. Entonces, es una parte introductiva porque necesariamente nosotros partimos de la economía, haciendo un resumen de las necesidades de la sociedad. ¿Sí? Y que también